Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. ¿Cómo se puede probar una teoría? En principio, todas las teorías son falsas. Entonces, en cierto sentido, evaluar teorías es un asunto sencillo. Sin embargo, algunas teorías son más falsas que otras. Además, algunas teorías tienen características que tienden a promover el avance del conocimiento científico. En este video examinaremos cuáles son algunas de esas características y cómo se lleva a cabo el proceso de identificación y construcción de teorías útiles. Una teoría es una afirmación sobre cómo creemos que es el mundo. Las teorías organizan las observaciones del mundo y permiten a los investigadores hacer predicciones sobre lo que sucederá en el futuro bajo ciertas condiciones. La ciencia se trata de probar teorías y los datos que recopilamos como científicos deben tener una relación implícita o explícita con la teoría. Hay, sin embargo, una gran diferencia entre las teorías de las ciencias duras y las teorías de las ciencias blandas en su rigor formal. Las teorías formales están bien establecidas y tienen un éxito increíble en física, pero juegan un papel menor en biología y aún menos en psicología, donde las teorías a menudo se expresan en forma verbal. Esto ciertamente ha sido cierto históricamente, pero algunos científicos, especialmente los físicos, así como los laicos, interpretan este hecho en el sentido de que las teorías formales están restringidas a las ciencias duras, particularmente a la física, mientras que la formalización es inalcanzable en las ciencias blandas. ¿Cuáles son las preguntas que debemos hacer al evaluar teorías? En primer lugar, ¿cómo está y dónde está la evidencia de apoyo? Un buen primer paso para evaluar una teoría es encontrar la evidencia que apoye la misma. Debe poder describir al menos un estudio relevante y luego explicar cómo ese estudio respalda la teoría. Esto debería ser relativamente fácil para la mayoría de las teorías y la mayoría de los investigadores que la proponen y que también han realizado la investigación de apoyo. ¿Cuáles son las fortalezas o las limitaciones de la evidencia de apoyo? También puedes proporcionar una crítica metodológica de los estudios de apoyo. Esta es otra forma de demostrar el pensamiento crítico, porque estás evaluando la teoría y la evidencia que la respalda. ¿Hasta qué punto es aplicable la teoría? Una teoría generalmente intenta explicar algún aspecto del comportamiento humano o los procesos mentales, por lo que evaluar una teoría observando hasta qué punto la misma puede explicar uno o más ejemplos del comportamiento en cuestión puede llevarse a cabo. Por ejemplo, en el modelo de memorias múltiples, una teoría intenta explicar la formación de la memoria. Puedes explicar todos los tipos de memoria. Puedes, por ejemplo, explicar la memoria procedimental. Hay explicaciones alternativas disponibles. Si una teoría psicológica, por ejemplo, es la única explicación plausible, entonces probablemente sea una teoría bastante fuerte. Sin embargo, ¿qué pasa si hay otras explicaciones disponibles? Esta es una buena manera de evaluar y discutir teorías psicológicas. Por ejemplo, la teoría del conflicto realista se puede utilizar
para explicar el conflicto entre grupos como resultado de la competencia por los recursos. Sin embargo, la teoría de la identidad social sugiere que el conflicto entre grupos puede ocurrir sin competencia por los recursos. Aquí tenemos dos teorías que intentan explicar el mismo fenómeno, el conflicto intergrupal, con diferentes explicaciones. Hay una mejor explicación disponible. Una excelente manera de abordar las teorías psicológicas es buscar explicaciones alternativas. Incluso podrías encontrar mejores explicaciones que las proporcionadas por la teoría que estás evaluando. Esto realmente amplía tu conocimiento de las teorías y es una pieza muy desafiante en el pensamiento crítico. Es la teoría aplicable transculturalmente. Si una teoría afirma ser capaz de explicar el comportamiento humano o los procesos mentales, entonces debería poder aplicarse en diferentes culturas. La mayoría de las teorías se desarrollan en países occidentales, por lo que es relevante y útil cuestionar hasta qué punto estas teorías se pueden aplicar en diferentes contextos culturales. Una comprensión útil de la teoría de las dimensiones culturales de Hofstede, por ejemplo, el individualismo y el colectivismo, es útil aquí. El método PEAR. No todas las teorías son buenas teorías. Para ayudar a evaluar las fortalezas y limitaciones de una teoría, puedes utilizar el método PAR. P significa predecir. La teoría hace predicciones comprobables sobre el comportamiento humano. E significa explicar. ¿Puede la teoría proveer una explicación convincente para el comportamiento? A significa aplicabilidad. La teoría es útil en el mundo real. Se puede aplicar para ayudar a las personas. La R significa evidencia de investigación. Se ha llevado a cabo una investigación creíble en apoyo de la teoría. Una buena teoría debe entonces proporcionar una explicación lógica, razonable y convincente de por qué las personas se comportan de cierta manera. Pero una buena teoría no debe limitarse a explicar el pasado. Una teoría sólida también debería ser capaz de hacer predicciones sobre el futuro, y estas predicciones deberían ser comprobables. Y además deberíamos poder verificar si las predicciones son precisas o no. Por ejemplo, la teoría de la mentalidad predice que las personas con una mentalidad de crecimiento seguirán trabajando duro en un problema difícil, mientras que las personas con una mentalidad fija se darán por vencidas rápidamente. Podríamos probar esta predicción comparando cuánto tiempo pasan las personas con mentalidad fija y las de crecimiento trabajando en un desafío difícil. Finalmente, debido a que, por ejemplo, en el campo de la psicología, la cual es una ciencia, una teoría debe estar respaldada por evidencia de investigación antes de ser aceptada. Por ejemplo, la investigación se puede llevar a cabo poniendo a prueba las predicciones hechas por la teoría. Cuando docenas o incluso cientos de estudios confirman consistentemente las predicciones de una teoría, entonces esta ganará mayor aceptación. Criterios para la cientificidad. La teoría utiliza explicaciones naturales. Tales de Fileto, el primer filósofo natural registrado, creía que los eventos naturales tienen explicaciones naturales, no divinas. Este rechazo a las explicaciones que invocaban dioses o espíritus llevó a la necesidad de explicaciones naturales y el desarrollo del método científico. Las explicaciones sobrenaturales que no se pueden comprobar actúan como obstáculos que impiden o retrasan más indagaciones o investigaciones. La teoría utiliza explicaciones naturales. Los argumentos deductivos racionales se basan en la inferencia lógica en lugar de apelar a la autoridad. Los argumentos inductivos racionales son explicaciones inciertas pero plausibles,
basadas en evidencia sobre afirmaciones de causa y efecto. Una teoría debe usar un argumento deductivo para ser científica. Un ejemplo es la afirmación de Anaximandro de que el hombre debe haber nacido de animales de otro tipo, ya que solo los humanos requieren un largo periodo de lactancia. Se basa la teoría en un enfoque reduccionista analítico en lugar de un enfoque sintético. El reduccionismo es el intento de comprender cosas complejas analizándolas en términos de sus partes o aspectos más simples. El reduccionismo fue utilizado por primera vez por Tales, cuando afirmó que todo es agua. Un enfoque sintético es lo opuesto al reduccionismo, ya que intenta construir un sistema de explicación a partir de la teoría y, por lo general, da como resultado capas adicionales de complejidad que normalmente se basan en argumentos en lugar de evidencia sustancial. Como ejemplos tenemos las formas de Platón, el psicoanálisis freudiano, el estoicismo marxista y la teoría de cuerdas, que invocan dimensiones adicionales. La teoría es autoconsistente. Según Aristóteles, el principio de la no contradicción es el principio más fundamental de la lógica y por lo tanto del pensamiento. La necesidad de coherencia es una manifestación de este principio. La mayoría de las teorías son autoconsistentes, pero ocasionalmente una teoría puede ser internamente inconsistente. Sin embargo, tales teorías son también a veces útiles como ideas de transición. Toma como ejemplo el sistema solar del átomo de Rutherford, el que se imagina que los electrones orbitan alrededor del núcleo del átomo de manera similar a los planetas que orbitan alrededor del Sol. Este modelo es inconsistente porque los electrones que orbitan alrededor del núcleo emitirían radiación electromagnética, lo que resultaría en una pérdida de energía cinética, haciendo que los electrones disminuyan su velocidad y caigan hacia el núcleo, chocando rápidamente con él. Pero el modelo del sistema solar fue un estímulo útil para reflexionar más sobre la estructura del átomo. La teoría implica un enfoque mecanicista. Un enfoque mecanicista explica cómo funciona una idea propuesta. Esto contrasta con un enfoque que simplemente establece que una situación es así, o al menos dogmáticamente puede ser así. Un buen ejemplo de un enfoque mecanicista es la teoría cinética de los gases. Esto establece que a medida que aumenta la temperatura de un gas, las moléculas se mueven más rápido, por lo que es más probable que colisionen, por lo tanto se vuelven más reactivas. Esto también explica por qué la presión aumenta con la temperatura si el volumen de un gas permanece constante, ya que las moléculas chocan con mayor frecuencia con las paredes del recipiente a medida que aumenta la temperatura. Se dan cantidades a las cualidades. Pitágoras fue el primero que asignó con éxito cantidad a calidad, cuando descubrió que el tono de una nota depende de la longitud de la cuerda que la produce. Por lo tanto, los intervalos concordantes en las escalas musicales se producen mediante proporciones numéricas simples. Según Arthur Koestler, esta primera reducción exitosa de la calidad a la cantidad fue el primer paso hacia la matematización de la experiencia humana y por lo tanto fue el comienzo de la ciencia. ¿Es la teoría la forma más sencilla de explicar los datos? ¿Es la teoría la forma más sencilla de explicar los datos? La primera persona en formular este principio fue Guillermo de Ockham, con lo que se conoce como la navaja de Ockham. La formulación de Ockham fue: las entidades no deben multiplicarse más allá de la necesidad. Se ha extendido la idea de que la mejor interpretación de un fenómeno debe hacer la menor cantidad de suposiciones posibles. Este principio también se conoce como la ley de la parsimonia o la ley de concisión. Ockham la utilizó para argumentar que las formas ideales en la mente de Dios eran innecesarias para que existieran las entidades en este mundo.
Se ajusta la teoría a la comprensión científica existente. Las teorías científicas no están solas, sino que se relacionan con otras teorías científicas, por lo que no es adecuado que una teoría científica sea meramente coherente consigo misma. La teoría también debe ser coherente con el cuerpo existente de conocimiento científico. Sin embargo, a veces la evidencia de una nueva teoría incompatible es tan abrumadora que una teoría existente debe modificarse, revisarse e incluso descartarse, por lo que la situación no es simple. La teoría se basa en datos observados. La recopilación de los datos es la primera etapa del proceso inductivo desarrollado por Francis Bacon y Thomas Hobbes. Se convirtió en la base de la ciencia newtoniana y del empirismo en general. Aquí es donde la ciencia se separa de la filosofía. En filosofía, las teorías deben basarse puramente en la especulación sin la carga de la recopilación de los datos. La división de Platón entre cuerpo y alma y su teoría de las formas fueron productos de la especulación más que de la observación o la recopilación de los datos. Sin embargo, la ciencia se preocupa por lo que se puede observar. Los resultados de las pruebas respaldan plausiblemente la teoría. Por ejemplo, la homeopatía fue inventada a principios del siglo XIX por Samuel Hahnemann, quien propuso que las personas enfermas podían ser tratadas con medicamentos que serían perjudiciales para las personas sanas. Aún más controvertida fue su creencia de que cuanto más diluida fuera la medicina, más potente era la droga que se desvanecería. En la homeopatía contemporánea, la solución se diluye a la mitad de su concentración 30 veces, por lo que es poco probable que haya una sola molécula del ingrediente activo en el medicamento final. Los homeópatas sortean el problema de la falta de medicina en la misma, afirmando que el agua tiene memoria. Esto entra en conflicto con la comprensión científica existente. Sin embargo, las pruebas con el método doble ciego muestran que la homeopatía es beneficiosa. Sin embargo, este beneficio tiene un poder equivalente al efecto placebo. Por lo tanto, no hay evidencia adecuada para la afirmación de que el agua tiene memoria. Son los experimentos repetibles por los diferentes experimentadores. En 1989, dos científicos estadounidenses, Fleischmann y Pons, afirmaron que habían logrado la fusión nuclear a una temperatura relativamente baja en un laboratorio estándar, en lugar de las temperaturas extremadamente altas que ocurren en una estrella o en un acelerador de partículas. Si la fusión fría es posible, el suministro de energía mundial sería prácticamente ilimitado. Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos de otros científicos, ninguno logró repetir sus resultados. ¿Se puede falsear la teoría? Pues bien, se pueden establecer experimentos para refutar algunas teorías, pero es posible que otras no sean potencialmente falsificables. Las teorías que no pueden ser refutadas por experimentos se dividen en dos categorías: aquellas intrínsecamente inmunes a la experimentación y aquellas que no pueden ser refutadas por experimentación debido a la falta de la tecnología. Tiene la teoría elementos predictivos. Sin un elemento predictivo, la ciencia sería un tema esotérico o especulativo, cuyo resultado sería solo historias simples de mayor definición. Es el elemento predictivo que da a la ciencia su valor práctico, permitiéndonos decir cómo se comportarán los materiales o qué reacciones producirán. Esto hizo posible la tecnología que cambió el mundo durante la Revolución Industrial y la Revolución de la Información. La física sustenta, por ejemplo, la tecnología de locomotoras y los jets. ¿Qué tan precisas son las predicciones basadas en la teoría? Las teorías científicas no son los únicos sistemas explicativos que producen predicciones. Mucho antes de que existiera la ciencia hubo oráculos, siendo el más famoso
el oráculo de Apolo en Delfos. Sin embargo, sus profecías no estaban sujetas al análisis estadístico utilizado para probar las predicciones científicas modernas. Además, como las cuartetas de Nostradamus, las predicciones oraculares eran ambiguas y se basaban en el equívoco. Cuando el rey Creso de Lidia le preguntó al oráculo qué pasaría si él iba a la guerra contra Persia, el oráculo profetizó que caería un gran imperio. Simplemente no dijo de quién era el gran imperio. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.